Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Aquí está el capítulo 7. Algo que muchos de ustedes han estado esperando. El cielo se hundía bajo el peso de las nubes, oscuras y cargadas de lluvia. Jaune las miró con los ojos entrecerrados y suspiró. Sin capa, sin sombrero, nada que impidiera que el aguacero lo empapara en cuanto amainara. A su lado, Summer se ajustó un poco más la capucha, con una leve sonrisa en sus labios casi petulante. Sintió un atisbo de envidia al ver que ella había pensado en el futuro y él no. Últimamente, sin embargo, no era solo el clima lo que lo agobiaba. El ambiente entre ellos había cambiado. No para mal, solo, diferente. Incómodo, de una forma que no podía identificar. Se sorprendía mirándola de reojo cuando ella no lo veía, y cada vez, el pensamiento la asaltaba con más fuerza que antes. Summer era bonita. No del tipo pulcro, de portada de revista, que Atlas exhibía, sino algo más discreto. Más resistente. Barro en las botas, suciedad manchada en la mejilla, la capucha ocultándole los ojos. De alguna manera, eso solo la hacía aún más bonita. Y ese era el problema. Solo lo tenía a él. No tenía familia en la que apoyarse, ni viejos amigos a los que recurrir. Solo a él. Dar un paso al frente sería injusto, quizás incluso egoísta. Si él se equivocaba sobre lo que ella sentía, podría arruinar todo lo que habían construido juntos. Apartó ese pensamiento de su mente y se concentró en el camino. Lo que no sabía era que Summer, caminando a su lado, libraba la misma batalla. Se sorprendió mirándolo de reojo cuando pensó que él no se daría cuenta. El movimiento de su abrigo a cada paso, el desorden de su cabello rubio enredado, la mancha de tierra en su mandíbula. ¿Por qué tenía que verse tan bien? Desde la pelea con los ancianos Grimm, no había podido apartar la vista de él. Y era exasperante. Se dijo a sí misma que debía mantener la calma, concentrarse, pero cada vez que su mirada se detenía demasiado, esa calidez volvía a encenderse en su pecho. El resto del día transcurrió con el mismo ritmo que los últimos. Tranquilo, incómodo, ninguno de los dos lo suficientemente valiente como para romper el silencio. Para cuando el sol empezó a ocultarse y empezaron a buscar un lugar para acampar, Summer estaba segura de que el día terminaría igual que todos los demás. Entonces se toparon con una caravana. Los viajeros los recibieron sin dudarlo. Jaune se vio rápidamente obligado a realizar las tareas más pesadas. Transportar cajas, estabilizar carros, aportar su fuerza donde fuera necesario, mientras que Summer se sintió atraída por el resplandor del fuego. Una amable anciana fauno, de cabello plateado y suaves orejas de gato que se movían con cada movimiento, la hizo señas para que se acercara. «Cariño, ¿me alcanzas el perejil?», preguntó Olivia, removiendo con un cucharón una olla hirviendo. Claro, aquí tienes». Summer se lo pasó. «Gracias». Olivia lo roció y la miró con una sonrisa pícara. «¿Cuánto tiempo llevan juntos tú y ese chico?». Summer parpadeó. «Oh, llevamos viajando unos 2 meses». Olivia se rió entre dientes. «¿No es eso lo que pregunté, cariño? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo?». Por cómo se comportaron antes, diría, poco. A Summer casi se le cae la cuchara. «No estamos saliendo», insistió, aunque la punzada en el pecho la sorprendió. «¿Ah, sí?». Olivia ladeó la cabeza, moviendo las orejas. «¿Por qué no? Te gusta, ¿verdad? Y apuesto a que tú también le gustas a él». La cara de Summer ardía. «Es complicado. Solo llevamos 2 meses conociéndonos. Es demasiado pronto para arriesgarlo todo por un flechazo. Si me equivoco, podría arruinar nuestra amistad». Olivia rió entre dientes, mientras la olla burbujeaba mientras la removía. «Ay, chicos. Cuando conocí a mi marido, tardé menos de 1 semana. Claro, era demasiado miedoso para dar el primer paso, así que tuve que hacerlo yo misma». Summer dudó, su voz se volvió más baja. «¿De verdad crees que le gusto?». Olivia movió las orejas mientras sonreía con complicidad. «Cariño, no hay duda. Te ha estado mirando de reojo toda la noche. Pero esa no es la verdadera pregunta, ¿verdad? La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Summer tragó saliva. «¿Qué sugieres?». «Bueno», dijo Olivia con la voz alegre, «conseguí a mi hombre lanzándome sobre él». Sus ojos se suavizaron al recordarlo. «Nos pasamos la noche mirándonos, y finalmente pensé, al diablo con las consecuencias». Lo arrastré a un lugar tranquilo y lo besé como si fuera el único beso que podría recibir. Se rió entre dientes, negando con la cabeza.
Ay, estaba tan nervioso, tartamudeando sobre lo inapropiado que era. Le dije que no me importaba, que me estaba arriesgando. Y nunca me arrepentí. 50 años estuvimos juntos, hasta el día en que falleció. El mejor riesgo que he corrido en mi vida. La mirada de Olivia volvió a posarse en Summer, cálida pero firme. No puedo decirte cómo hacerlo, querida. Solo sé lo que me funcionó a mí. Pero ese chico parece nervioso, así que si quieres que algo suceda, tendrás que dar el primer paso. Summer bajó la mirada hacia la olla, observando cómo el caldo burbujeaba mientras las patatas flotaban en la superficie. No respondió. Solo pensó. Esa noche fue inusualmente tranquila. Con la caravana a su alrededor, había mucha gente para vigilar, y por una vez, Summer no tuvo que hacerlo. Pero no ayudó. No pudo dormir. Se revolvió en su saco de dormir, escuchando el crepitar del fuego a lo lejos, mientras las palabras de Olivia resonaban en su mente. Había pasado días, semanas, en realidad, intentando negar lo que sentía por Jaume. Pero ahí estaba, innegable ahora. Desde que despertó, él había sido su pilar de estabilidad, su ancla. Más que eso, era la única persona con la que realmente hablaba, la única en quien confiaba. Y eso era lo que la atormentaba. ¿Sería injusto para él? Al fin y al cabo, ella era la única que él también tenía. ¿Era solo la soledad lo que los unía? Intentó convencerse de lo contrario. Intentó enterrar los sentimientos, descartarlos como necesidad o circunstancia. Pero cada vez que cerraba los ojos, solo veía a Jaume. La calidez de sus brazos a su espalda en la feria de Carroll, cómo había reído en sus brazos, la seguridad que había sentido. Su corazón anhelaba eso otra vez. Por fin, el sueño la reclamó. En sueños, vio a un hombre rubio, de espaldas, con su figura borrosa como entre la niebla. No podía alcanzarlo, no podía verle la cara. Pero aún así, sus labios dormidos se curvaron en una sonrisa. Por la mañana, la caravana estaba preparando el viaje. Su siguiente parada fue Sidewinder, un pueblo en la ladera de un acantilado excavado en la roca. Estaba en la ruta de Jaume y Summer, así que aceptaron con gratitud que los llevaran. El viaje transcurrió en silencio. Ninguno tenía mucho que decir. Solo respondían, educados pero comedidos, cuando sus anfitriones les dirigían la palabra. Por lo demás, el silencio se extendía entre ellos, impregnado del suave crujido de las ruedas de la carreta y el rítmico repiqueteo de los cascos. Cuando finalmente llegaron, Sidewinder se alzaba ante ellos. Una maravilla de tenaz fuerza de voluntad, aferrada a la escarpada pared del acantilado. El asentamiento excavaba profundamente en la piedra, sostenido por imponentes pilares reforzados con gruesos puntales metálicos. El sonido metálico de los picos resonaba desde abajo, mezclándose con el repiqueteo de las forjas y el sordo zumbido de la industria. El humo se elevaba en volutas desde las chimeneas que sobresalían del acantilado, elevándose hacia el cielo abierto. Jaume y Summer decidieron quedarse ese día. Los suministros escaseaban, comida, cartuchos de polvo, incluso munición de repuesto, así que reabastecerse allí tenía sentido. La excusa de los recados ayudó a aliviar la tensión que los separaba desde la caravana. «Oye, Jaume, ¿cómo vas con la munición?», preguntó Summer, mirando su lista. «Debería estar bien». «Todavía tengo una caja llena de 7,62», respondió, aunque no la miraba a ella. Observaba las tiendas que pasaban, un revoltijo de puestos abiertos y escaparates estrechos construidos en la piedra. «¿Y tus cuchillos arrojadizos?», preguntó ella, sin dejar de escribir. «Aún tengo los 20 originales». Su voz sonaba distraída, su atención se centró en un pequeño joyero escondido entre una armería y una chapucería. Entre las baratijas había un collar sencillo, un colgante de plata. Por un instante, lo imaginó alrededor del cuello de Summer, cómo podría reflejar la luz, cómo podría resaltar sus ojos. La idea lo sobresaltó y la apartó casi tan rápido como surgió. Para cuando terminaron sus recados, sus mochilas pesaban más, pero sus listas estaban completas. Juntos regresaron a la posada y se instalaron en la modesta habitación que habían alquilado para pasar la noche. «¿Puedes darte la primera ducha?», ofreció Jaume, con la vista fija en la ventana. Intentó apartar los pensamientos que le invadían la cabeza, aquellos que no debía tener sobre su compañera. Era su amiga. Su compañera de equipo. Nada más. Cuando llegó su turno, enfrió el agua. Incluso la heló. Funcionó por un rato. El frío intenso le despejó la cabeza, ahuyentando todos los pensamientos inquietos y errantes. Al menos hasta que salió.
Summer estaba sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada en la mano. Llevaba el pelo suelto, cayendo sobre sus hombros en ondas, y las puntas rojizas reflejaban la luz de la lámpara. Un mechón recogido tras la oreja enmarcaba su rostro de una forma que le dio un vuelco el corazón. Y así, la ducha fría no le había hecho ningún efecto. Pensó en esconderse bajo las sábanas y ahuyentar esos pensamientos. Pero entonces Summer se giró, con voz suave y vacilante. «Oye, Jaune, ¿podemos hablar un momento?» La sinceridad en su tono le hizo saltar las alarmas. Se obligó a sentarse en la cama frente a ella, preparándose. «Sí. ¿Qué pasa?» Se movió nerviosamente las manos, armándose de valor. «Sabes lo mucho que significas para mí, ¿verdad?» Frunció el ceño. «Creo que sí. Soy tu mejor amigo, ¿verdad?» «Mi mejor amigo», repitió, con la palabra atorada en la garganta. Lo miró a los ojos. «Jaune, has estado ahí para mí desde que desperté. Me has devuelto al mundo. Me has ayudado más de lo que jamás podría expresar». Dudó, luchando con el peso de las palabras. «Summer, tú también me ayudaste. No necesitas agradecerme». «Lo sé». Se levantó y se sentó a su lado, tan cerca que pudo sentir el calor de su presencia. «¿Y no es eso lo que estoy haciendo?» «Entonces, ¿qué estás haciendo?», preguntó con cuidado. Sus labios se encontraron con los suyos. Por una fracción de segundo, su mente gritó que debía detenerse, que esto era un error, pero no lo hizo. No podía. La besó de vuelta, rompiendo la barrera mientras una semana de sentimientos y deseo no expresados lo inundaba. Cuando finalmente se separaron, la respiración de Jaune era inestable. «Summer, no estoy seguro de esto. Soy la única persona que realmente conoces. No es justo para ti». Ella le acarició la mejilla con la mirada fija. «Tal vez. Pero quizá también sea injusto para ti. Soy la única persona en quien puedes apoyarte. Así que si va a ser injusto», su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro al inclinarse. «Seamos injustos juntos». Y luego lo besó de nuevo, esta vez con todo el peso de una semana de miradas, caricias prolongadas y tensión tácita que se liberó de inmediato. Jaune no tuvo la fuerza para resistirse. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Jaune despertó, sus sentidos tardaron en recuperarse. Lo primero que percibió fue el tenue aroma a flores, suave, dulce, impregnado en el aire. Luego, calor. Algo se apretó contra él, encajando perfectamente en la curva de su cuerpo. Sus ojos parpadearon y se abrieron con lágrimas en los ojos, solo para verse llenos de cabello negro con puntas rojas. Se quedó congelado. Con cuidado, echó la cabeza hacia atrás lo justo para ver la imagen completa. Summer, acurrucada contra él, la rodeaba con el brazo para protegerla. Sintió un alivio al darse cuenta de que aún estaban vestidos. La noche anterior no había ido demasiado lejos. Pero aún así, no podía negarlo. Le gustaba abrazarla así. La forma en que se ajustaba a él, la forma en que su respiración constante le rozaba el brazo. Se sentía bien. Demasiado bien. Pero entonces la duda empezó a apoderarse de él. Tragó saliva y se le encogió el corazón. Ya no era solo su amiga. No después de anoche. No después de ese beso. Entonces, ¿qué era ella ahora? Jaune yacía allí, observando el rostro sereno de Summer. Sin embargo, en cuanto él movió el brazo, ella se movió, respirando profundamente como si despertara de un sueño. Abrió los ojos de golpe, registrando lentamente dónde estaba, contra quién estaba, y el brazo que aún la rodeaba protectoramente. Y entonces sonrió. Suave y radiante. «Buenos días. Lo siento. No quise despertarte», balbuceó Jaune, con el rostro sonrojado. «Está bien, solo disfrutaba del calor». Su sonrisa persistió, más brillante que nunca. «Summer», Jaune dudó, apartándose un mechón de pelo de los ojos. «Anoche, ¿estás segura de que quieres esto?» Se acomodó para mirarlo y le sostuvo la mirada, con voz tranquila pero firme. «Creo que sí». Jaune se mordió el labio, con los nervios retorcidos en el pecho. «Entonces quiero hacerlo bien. Summer, ¿te gustaría ser mi novia?» Su sonrisa se transformó en algo deslumbrante. Tomó su rostro entre sus manos y lo besó, suave pero seguro. Al apartarse, sus ojos brillaron. «¿Qué te parece?» Jaune rió entre dientes, aliviando la tensión en su pecho. «Creo que esto podría estallarnos en la cara, pero estoy dispuesto a arriesgarme». La besó de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se contuvo. Al final, se marcharon de la posada más tarde de lo previsto, con una nueva dinámica.
La tensión incómoda de antes había desaparecido, reemplazada por algo más cálido y ligero. Aún así, el estómago les recordaba que se habían saltado la cena la noche anterior. Mientras caminaban hacia la puerta del pueblo, la mirada de Jaune se fijó en un pequeño café escondido entre las tiendas. El olor a pan recién hecho y granos tostados se extendía por la calle. Oye, dijo, dándole un codazo a Summer, ¿quieres comer algo? ¿No deberíamos volver a la carretera? Preguntó, aunque su voz no transmitía mucha convicción. Jaune se encogió de hombros. Llegamos enseguida. Creo que podemos permitirnos perder un poco. Le dedicó una pequeña sonrisa torcida. Summer siguió su mirada hasta el café, escondido contra el muro de piedra de la calle. Sus labios se suavizaron, adquiriendo una expresión más cálida. Me encantaría. El café era pequeño y pintoresco, construido con el mismo estilo rústico que el resto de Sirewinder. Las vigas de madera oscura y la piedra tosca le daban un aire de forja, y en un rincón había un alto horno achaparrado, que probablemente hacía las veces de calentador y horno durante los meses más fríos. El aire impregnaba los aromas mezclados de humo de carbón, pan recién hecho y granos de café tostados. Eligieron un asiento en el patio, donde la brisa matutina traía un toque de aire de montaña. Desde allí, Jaune podía oír el tintineo distante de los picos y el zumbido sordo de las forjas del asentamiento, pero todo parecía lejano, amortiguado bajo la silenciosa burbuja de su pequeña mesa. Summer se sentó frente a él, con la barbilla ligeramente apoyada en la mano, mientras lo contemplaba todo. La vista, el bullicio de la calle, el vapor que salía de una tetera cercana. Sonreía sin darse cuenta. Jaune ladeó la cabeza, con una sonrisa similar dibujada en sus labios. ¿Por qué sonríes así? Sus ojos se encontraron con los de él, brillantes y rebosantes de felicidad. Bueno, veamos. Conseguí novio y ahora estoy en mi primera cita, todo en 24 horas. Su sonrisa se ensanchó, juguetona y radiante. ¿En serio? ¿Por qué no debería estar emocionada? Por un instante, Jaune solo pudo mirarla fijamente, con una calidez que le inundaba el pecho. La incomodidad de ayer parecía un recuerdo lejano, reemplazada por algo más firme, algo real. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Visto así, sí, supongo que así funcionaría. El desayuno transcurrió entre risas y sonrisas suaves, sus voces mezclándose con el suave tintineo de los platos y el murmullo de otros clientes. Para cuando volvieron a la calle, el sol ya estaba más alto, tiñendo los adoquines de un cálido resplandor. Gracias, Jaune, murmuró Summer, apretándole suavemente la mano. Juntos, de la mano, siguieron caminando hacia la puerta este. Jaune aún estaba un poco nervioso por todo esto, pero al ver la sonrisa de Summer, supo que podía con ello. Cuando llegaron, un grupo de sabuesos de polvo se había reunido en el puesto de control, apretando correas, revisando cargadores y murmurando palabras entrecortadas. Se oía el inconfundible tintineo de las hebillas de acero y los bajos clics de los controles de armas. Sus uniformes no eran tan elegantes como los del ejército de Atlas, pero denotaban una agudeza natural. Guerreros experimentados que sabían cómo sobrevivir en la frontera. Jaune y Summer se escabulleron por la puerta justo cuando los sabuesos comenzaban a alejarse. Su ritmo era rápido, y el grupo se dispersó en una formación dispersa al tomar el camino abierto. En poco tiempo, los mercenarios los alcanzaron. Uno de los sabuesos miró a Jaune de reojo, y Jaune levantó la mano. Oigan, parece que van rápido. ¿Hay algún problema entre aquí y Victon? El hombre aminoró la marcha lo justo para responder, con la áspera cadencia de un acento adlesiano oriental. Da. Informe de anomalía, a 3 días de distancia. Posible reliquia. Vamos, lo aseguramos. A Jaune se le encogió el estómago. Miró a Summer y luego al perro. Maldición. Íbamos hacia allá. ¿Podrías ayudarnos a atravesar la zona cuando lleguemos? El hombre lo observó un instante, con la mirada penetrante bajo el ala del casco. Luego asintió brevemente y extendió la mano. Da. Creo que podemos hacerlo. Soy Korsov. Jaune le apretó la mano con fuerza. Jaune, le indicó a Summer que estaba a su lado. Y ella es Summer. Hola, dijo Summer con un pequeño gesto. Ah, un placer, respondió Korsov, inclinando la cabeza en una breve reverencia que parecía extrañamente formal para un mercenario. Jaune se aclaró la garganta. ¿Te importaría que viajáramos contigo? La seguridad está en los números, ¿verdad? Un momento, dijo Korsov, presionando con 2 dedos la radio que llevaba sujeta al pecho.
Recitó unas breves frases en un idioma que ninguno de los dos reconocía. Sílabas duras y entrecortadas que resbalaban de su lengua como acero sobre piedra. Recibió una respuesta igual de rápida, seguida de estática. Korsov se volvió hacia ellos con una sonrisa. El punto dice que sí. Pero sepan esto. Hablamos adlesiano antiguo en compañía. ¿Lo hablan? Jaune y Summer intercambiaron una mirada antes de que Jaune negara con la cabeza. No realmente. Sé valiniano antiguo, pero eso es todo. Korsov se encogió de hombros. ¿Quieres aprender? Jaune levantó una ceja. ¿Nos enseñarías? Da. Marchamos 3 días juntos. Te doy lo básico. Palabras para viajar, peligro, comida. ¿Quieres? Jaune rió entre dientes, mirando a Summer. Me apunto. Bien, bien. Qué buen juego. Dijo Korsov alegremente, visiblemente satisfecho consigo mismo. Summer sonrió con sorna, un poco divertida por el entusiasmo del hombre. Supongo que yo también aprenderé.